El río Jordán siempre ha sido un símbolo de profundo significado histórico y espiritual, un lugar donde acontecimientos monumentales han dado forma tanto a la historia antigua como a la fe cristiana. Desde el bautismo de Jesús hasta el cruce de los israelitas a la tierra prometida, el río ha servido de telón de fondo para momentos cruciales de la tradición bíblica. Pero ahora, bajo sus aguas, se ha hecho un descubrimiento extraordinario, uno que parece apuntar directamente a la segunda venida de Jesucristo. Esta revelación ha dejado atónitos tanto a los eruditos religiosos como a los creyentes, ya que parece cumplir una profecía crítica de la Biblia que muchos pensaban que aún estaba distante en el futuro. A medida que profundizamos en el misterio de este increíble hallazgo, se vuelve cada vez más claro que somos testigos de señales del fin de los tiempos que se desarrollan ante nuestros ojos. ¿Podría ser este descubrimiento la clave final que señale el regreso de Cristo? La evidencia es convincente, y la posibilidad de su regreso puede estar más cerca de lo que jamás anticipamos. El río Jordán, que alguna vez fue una vía fluvial poderosa y próspera en el corazón de Medio Oriente, ahora se ha reducido a un simple hilo de agua. Estudios recientes revelan que su flujo es ahora una fracción de lo que era antes, disminuyendo en más del 90% desde principios del siglo XX. Este río, alguna vez vibrante, que sustentó civilizaciones antiguas, peregrinaciones espirituales y tierras agrícolas fértiles, se ha secado gradualmente, dejando tras de sí solo una leve sombra de su antigua grandeza. Pero en medio de esta desolación, algo extraño está sucediendo a la orilla del río. Sonidos extraños resuenan desde las profundidades de la orilla, un ruido inquietante que ha levantado cejas y despertado curiosidad. ¿Qué es ese sonido extraño?, podrías preguntar. ¿De dónde viene? ¿Es solo una coincidencia o es una señal de que algo mayor se está desarrollando bajo la superficie? Según la antigua tradición bíblica, hay historias de estruendos profundos y resonantes que emanan del núcleo de la tierra, sonidos que significan el despertar de seres poderosos, confinados durante mucho tiempo bajo tierra, esperando el momento del juicio divino. Estas historias sugieren que, a medida que se acerque el fin de los tiempos, la tierra misma temblará, liberando a estos antiguos cautivos y señalando el comienzo de un vasto conflicto espiritual. Este resurgimiento de profecías antiguas sirve como un potente recordatorio del delicado equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, e insta a los creyentes a permanecer vigilantes en su fe y fortaleza moral. A medida que el misterio se profundiza, surge la pregunta: ¿podría el descubrimiento estar relacionado con una tumba antigua o una reliquia escondida? El río Jordán, que ya es un lugar de profundo significado espiritual, ahora puede contener secretos aún más profundos bajo sus aguas. Este río sagrado, donde Josué condujo a los israelitas a la tierra prometida y donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, puede estar ocultando algo extraordinario, un descubrimiento enterrado durante mucho tiempo bajo su tierra y aguas sagradas. Pero la historia no termina ahí. Los lugareños han estado informando sobre fenómenos extraños que ocurren en el cielo, un tono rojo sangre en el agua, patrones climáticos extraños y otros sucesos inexplicables. ¿Podrían ser meras coincidencias o es el cumplimiento de una profecía que el mundo ha ignorado durante mucho tiempo? A medida que continúa la historia, una cosa es segura: lo que estás a punto de aprender podría alterar para siempre tu comprensión tanto de la historia como de la fe. En un impresionante desarrollo, cerca de la antigua ciudad de Petra, a poca distancia del río Jordán, el arqueólogo Josh Gates y su equipo han descubierto uno de los descubrimientos bíblicos más extraordinarios de nuestro tiempo. Enterrado en lo profundo de una cámara sellada durante mucho tiempo en los acantilados de color rojo-rosa de Petra, el equipo desenterró un antiguo esqueleto humano. Pero no fueron solo los restos los que causaron conmoción en las comunidades arqueológicas y religiosas. Junto al esqueleto había una copa dorada bellamente elaborada con inscripciones antiguas escritas en arameo y griego. Los expertos rápidamente comenzaron a especular: ¿podría ser este el legendario Santo Grial, la misma copa utilizada por Jesús durante la Última Cena? Se cree que el Grial, envuelto en misterio y leyenda durante mucho tiempo, posee poderes milagrosos, la capacidad de curar, proteger e incluso otorgar vida eterna. Reyes,
Caballeros y cazadores de tesoros han pasado siglos buscando esta reliquia sagrada, pero ha permanecido oculta hasta ahora. La ubicación del hallazgo solo aumenta la intriga. Petra, históricamente significativa, pero nunca pensada como un lugar de descanso para un artefacto cristiano tan sagrado, plantea muchas preguntas. ¿Podrían los primeros seguidores de Cristo haber sacado clandestinamente el Grial de Jerusalén durante la época de la persecución romana y haberlo escondido en Petra, una ciudad conocida por sus pasadizos secretos y tumbas crípticas? O tal vez el Grial debía permanecer oculto hasta que el mundo estuviera preparado para su revelación. También es destacable la proximidad de este descubrimiento al río Jordán. Este río sagrado es donde Jesús fue bautizado, donde los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Podría esta conexión ser más que simbólica? Gates describió el momento del descubrimiento como surrealista, con una innegable energía espiritual que rodea el sitio. Pero esto puede ser solo el comienzo. ¿Qué otros secretos se esconden bajo el suelo sagrado del río Jordán, esperando ser descubiertos? No mucho después del sorprendente descubrimiento del Santo Grial, algo aún más extraordinario ocurrió sobre el río Jordán, algo que dejó a los testigos asombrados y llenos de reverencia. Testigos presenciales informaron haber visto una luz brillante irrumpir en el cielo, mucho más brillante que el sol, proyectando un resplandor etéreo sobre el río. No fue solo un evento celestial ordinario, fue una visión de seres angelicales brillando con luz, con sus alas brillando como fuego. En el centro de este espectáculo apareció un trono resplandeciente, rodeado de formas angelicales, y una voz profunda pero pacífica resonó en los cielos. Los testigos quedaron profundamente conmovidos y describieron la experiencia como un profundo encuentro con lo divino. En la región de Oalo 2, situada cerca del extremo sur del mar de Galilea, se ha realizado otro descubrimiento arqueológico notable. Oalo 2, que data de hace más de 23,000 años, proporciona una instantánea sorprendentemente bien conservada de la vida humana prehistórica. Este sitio ofrece información valiosa sobre los primeros asentamientos humanos y la supervivencia, con evidencia de aparejos de pesca, herramientas e incluso prácticas agrícolas tempranas. Subraya el papel del río Jordán como salvavidas para las comunidades antiguas y cuna del desarrollo humano. Pero Oalo 2 no es simplemente un sitio histórico, también es una señal espiritual. A lo largo de la Biblia, el río Jordán representa la transición y el pacto divino, y marca momentos importantes en el camino de fe del pueblo de Dios. ¿Podría el redescubrimiento de Oalo 2 ser parte de un plan divino, un recordatorio de que la historia de Dios continúa desarrollándose bajo nuestros pies? Tal vez sirva como señal de verdades más profundas que esperan revelación en estos tiempos proféticos. El arroyo Manim, un afluente menos conocido del río Jordán, ha arrojado recientemente hallazgos arqueológicos notables. Las excavaciones han revelado capas de civilización que abarcan siglos, desde los primeros israelitas hasta el período romano. Entre los hallazgos se encontraron numerosos artefactos, incluidas monedas y herramientas romanas que ofrecen evidencia directa del mundo bíblico. Destaca una moneda en particular, un denario de plata con el perfil de Tiberio César, el emperador romano durante la época de Jesús. Esta moneda se menciona en Lucas 3:1, estableciendo el trasfondo histórico del ministerio de Juan el Bautista. Sostener una moneda así es como retroceder en el tiempo hasta el momento en que Jesús fue bautizado, cuando los cielos se abrieron y la voz de Dios declaró la aprobación divina de su Hijo. Este descubrimiento no es solo un hallazgo arqueológico, es un eco espiritual que confirma la verdad de las Escrituras y profundiza nuestra conexión con la historia divina. A medida que estos descubrimientos continúan desarrollándose, una cosa está clara: el río Jordán, un lugar de importancia tanto histórica como espiritual, está revelando una vez más sus secretos. Y con cada nueva revelación, nos acercamos más a la comprensión del cumplimiento de las antiguas profecías y la conexión eterna entre la fe y la historia. Prepárese para sorprenderse, porque lo que le espera elevará este viaje a un nivel completamente nuevo. Impresionantes hasta el momento, enterrados bajo capas de barro y sedimentos, encontraron antiguos cimientos de piedra. Estos no eran los restos de meros edificios ordinarios.
Lo que emergió a la superficie fueron los distintos contornos de las primeras iglesias cristianas, con piscinas bautismales y cruces de piedra que habían estado ocultas a la luz del día durante casi 2,000 años. Entre los escombros había fragmentos de arte y simbolismo paleocristiano, motivos simples de peces, cruces rudimentarias e inscripciones en griego y arameo. Una inscripción parcialmente descifrada dice: «En el nombre del Mesías ven y sé lavado». Esto sugiere que aquí alguna vez tuvieron lugar rituales de bautismo, donde los nuevos conversos a la fe eran bautizados mediante inmersión sagrada. Las piscinas bautismales aún mostraban signos de depósitos de minerales rojos, probablemente restos de aceites sagrados o de elementos naturales utilizados durante las ceremonias. Estos estanques fueron meticulosamente tallados en el lecho de roca, ingeniosamente diseñados para canalizar el agua del propio río Jordán, proporcionando una conexión física directa con las mismas aguas donde Jesús fue bautizado. Los expertos creen que estos cimientos y piscinas se remontan al siglo I. Si se confirma, este sitio podría representar algunos de los primeros lugares de reunión cristiana más allá de Jerusalén, tal vez construidos por seguidores de Jesús que buscaban honrar su bautismo o incluso por sus discípulos. Además, los arqueólogos descubrieron un camino de piedra que se alejaba del lugar, que pudo haber formado parte de una antigua ruta de peregrinación. Los primeros mapas y textos antiguos sugieren que este camino era frecuentado por los primeros cristianos que viajaban de Galilea a Jerusalén, deteniéndose a lo largo del río Jordán como parte de su viaje espiritual. Este era más que un lugar para bautismos y oraciones. Puede haber sido donde la primera comunidad cristiana comenzó a tomar forma, verdaderamente, en las orillas del mismo río donde el cielo mismo se abrió y declaró: «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17. El significado de este descubrimiento profundiza la narrativa bíblica, iluminando los pasos de quienes llevaron el Evangelio a todas partes. Sin embargo, recientemente los residentes que viven a lo largo del río Jordán han informado sobre fenómenos extraños e inquietantes, cambios que desafían las explicaciones naturales y han despertado la curiosidad de científicos, teólogos y creyentes por igual. El otrora predecible caudal del río se ha vuelto cada vez más errático. Algunas estaciones ven el río casi seco, dejando al descubierto la tierra agrietada y reseca que hay debajo. En otras ocasiones, sin previo aviso, el río crece con corrientes violentas, aparentemente desafiando las causas naturales, ya que no hay lluvias ni actividad significativa río arriba. Sin embargo, el acontecimiento más cautivador e inquietante ha sido la aparición de un misterioso tono rojo en el río, especialmente cerca de sitios de importancia histórica. El agua ha adquirido un tinte carmesí tenue, pero innegable, fluye como sangre diluida, serpenteando a través de la tierra, dejando tanto a los lugareños como a los visitantes asombrados y confundidos. Los científicos han estado luchando por encontrar una explicación racional, probando la proliferación de algas, los depósitos de hierro o la escorrentía química, pero hasta ahora no han surgido respuestas concluyentes. Entre la comunidad cristiana, este fenómeno a menudo se ve como algo más que una mera rareza ambiental. Se considera profético. En la Biblia, la transformación del agua en sangre tiene un profundo significado simbólico. Representa el juicio divino y una advertencia del Apocalipsis. Apocalipsis 16:4 describe: «Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre». El río Jordán no es una vía fluvial cualquiera, es un lugar sagrado, el lugar del bautismo de Jesús y de innumerables acontecimientos bíblicos fundamentales. Que el río muestre signos tradicionalmente asociados con la ira divina plantea profundas cuestiones espirituales. ¿Podría ser este el cumplimiento de una profecía escrita hace siglos? ¿Podrían ser estas aguas rojas una manifestación física de una advertencia divina? Con el aumento de las temperaturas globales y la reducción constante de las fuentes de agua en Medio Oriente, las tensiones sobre los derechos de agua se están agudizando. La tierra se está secando y la gente está desesperada. ¿Podrían los misteriosos cambios del río Jordán ser algo más que un simple símbolo del colapso ambiental? ¿Podrían estar señalando el comienzo de los capítulos finales del libro del Apocalipsis?
Algunos especulan que las aguas rojas podrían estar relacionadas con las 7 trompetas descritas en el Apocalipsis, cada una de las cuales representa una etapa del juicio divino. Ahora que la tercera trompeta convierte las aguas en sangre, muchos ahora miran el río Jordán con creciente anticipación y preguntan, ¿es esto las 7 trompetas del Apocalipsis? Las 7 trompetas se encuentran entre las profecías más escalofriantes de la Biblia. Cada trompeta marca una fase diferente del juicio, una advertencia divina de que el fin está cerca. A medida que continúan sucesos extraños alrededor del río Jordán, algunos ahora creen que estos juicios de trompeta pueden ya estar en marcha. Profundicemos en estos siniestros signos. La primera trompeta, Apocalipsis 8, 7, presagia una devastación ambiental con granizo y fuego mezclados con sangre. 1/3 de la tierra está consumido y los incendios arden sin control. Ya hemos visto un aumento de incendios forestales, tormentas inusuales y erupciones volcánicas. ¿Podrían ser estos precursores de algo más siniestro? La segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8-9, describe una gran montaña de fuego que es arrojada al mar, convirtiendo una tercera parte de los océanos en sangre. Esto podría reflejar la creciente frecuencia de lluvias de meteoritos o erupciones volcánicas bajo el mar. ¿Podrían estos acontecimientos desencadenar una destrucción generalizada y mortandad marina? La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10-11, habla de una gran estrella que cae del cielo, envenenando las aguas y causando la muerte de muchos. ¿Podrían las misteriosas aguas rojas del Jordán ser una señal de esto? ¿Es esta una manifestación de que el agua se vuelve amarga e invible como se predijo? La cuarta trompeta, Apocalipsis 8 y 12, hace que 1/3 del sol, la luna y las estrellas pierdan su luz. Esto podría ser un signo de perturbaciones atmosféricas generalizadas, posiblemente relacionadas con el caos ambiental o incluso con una oscuridad sobrenatural. La quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1-11, revela langostas monstruosas enviadas para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Estos seres causan sufrimiento pero no matan. ¿Podría ser esto una metáfora de un aumento en la guerra espiritual o del aumento de fuerzas demoníacas? La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13-21, habla de 4 ángeles que fueron liberados del Éufrates para matar a 1/3 de la humanidad. Dado que el río Éufrates ha comenzado a secarse y se informan fenómenos extraños, ¿podría ser esto el cumplimiento de la profecía? La séptima trompeta, Apocalipsis 11 y 15, marca la victoria final cuando los reinos del mundo se convierten en el reino de Cristo. Si bien esta trompeta no trae destrucción, marca el regreso de Jesucristo. El río Jordán, aunque no se menciona directamente en estos acontecimientos, tiene un profundo significado bíblico. Podría ser un símbolo tanto de ira como de restauración. En medio de estos siniestros signos se hizo un descubrimiento escalofriante cerca de las orillas teñidas de rojo del río Jordán. Los arqueólogos desenterraron un enorme esqueleto serpentino enterrado en lo profundo de la tierra. Esta no era una serpiente común y corriente. Los restos de la criatura medían más de 20 pies, con un cráneo alargado y colmillos en forma de cuchillas que sugerían algo de otro mundo. Sus huesos, aunque antiguos y fusionados con el sedimento del tiempo, estaban sorprendentemente bien conservados, casi como si hubieran sido cuidadosamente protegidos o estuvieran esperando el momento adecuado para ser revelados. Los investigadores, desconcertados por la escala y la estructura del esqueleto, admitieron que no se parecía a ninguna especie conocida en la región ni en ningún otro lugar del mundo. Algunos incluso especularon que parecía un híbrido entre una serpiente y un dragón. Bíblicamente, la serpiente es un símbolo poderoso y duradero del mal. En Génesis 3, 1, Satanás aparece como una serpiente para engañar a Eva, y en Apocalipsis 12, 9, el gran dragón es identificado como Satanás, el engañador del mundo. No se puede ignorar el descubrimiento de este antiguo esqueleto, especialmente cerca de las aguas rojas del Jordán. Podría ser un símbolo divino de las crecientes fuerzas del mal o quizás una advertencia profética de que Satanás está agitando a medida que se acerca el fin. Todos estos descubrimientos, las aguas rojas,
Los cimientos de las antiguas iglesias, el misterioso esqueleto de una serpiente, apuntan a una verdad innegable. La profecía bíblica y los acontecimientos actuales están convergiendo de maneras que son demasiado significativas para pasarlas por alto. El río Jordán, símbolo del bautismo y de la transformación espiritual, ha sido testigo tanto del nacimiento del cristianismo como del desarrollo de signos proféticos. ¿Podría el río estar marcando ahora el principio del fin, o tal vez señalando la restauración que sigue al juicio divino? Mantente alerta, porque el capítulo final puede estar más cerca de lo que pensamos. Las señales se multiplican y el llamado de la trompeta se hace más fuerte cada día que pasa. Durante siglos, ciertos lugares sagrados han sido lugares de profunda transformación, purificación y alianza, significando un viaje espiritual para muchos. Sin embargo, la Biblia también advierte sobre tiempos en que los ríos se convertirán en sangre, aparecerán señales siniestras en los cielos, las bestias se levantarán y los ángeles tocarán sus trompetas. A medida que se acerque el juicio, estas advertencias pintan un cuadro vívido del fin de los tiempos y de los acontecimientos divinos que precederán al regreso de Cristo. Hoy somos testigos de fenómenos inexplicables e innegables que se desarrollan en muchos de los mismos lugares donde ocurrieron estos acontecimientos bíblicos. Jesús advirtió a sus seguidores en Mateo 12 y 33 diciendo: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Nos instó a permanecer vigilantes, espiritualmente despiertos, y reconocer los signos de los tiempos, no solo por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que sentimos en lo profundo de nuestro espíritu. Estos eventos no son coincidencias, son marcadores divinos, poderosos recordatorios y advertencias urgentes. El secado del río Jordán, la inquietante apariencia del agua roja, el resurgimiento de reliquias antiguas y las manifestaciones celestiales que estamos presenciando apuntan a que algo más grande está en juego. Estos son llamados de atención divinos, un llamado a la humanidad a alejarse de la oscuridad y regresar a la luz, a prepararnos para lo que está por venir. ¿Estamos preparados para lo que nos espera? ¿Estamos realmente preparados para el regreso del Rey? Independientemente de si el mundo está preparado o no, el regreso de Cristo es inminente, como se dice en Apocalipsis 22, 7, «He aquí, vengo pronto». Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía escrita en este rollo. Ahora es el momento de volver a la fe, de abrir nuestro corazón a Jesús y de reconciliarnos con Dios. El capítulo final está comenzando y puede que no nos quede mucho tiempo. Oración por los cristianos, unámonos en reverencia y humildad ante el Señor. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de asombro y gratitud. Gracias por revelar tu poder a través de señales, prodigios y descubrimientos que nos recuerdan que tu palabra está viva y tus promesas son verdaderas. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y permaneces fiel en cada estación. Al ser testigos del desarrollo de estas señales, especialmente alrededor del río Jordán y en todo el mundo, buscamos sabiduría. Abre nuestros ojos espirituales para discernir los tiempos. Ayúdanos a escuchar tu voz claramente, por encima del ruido y las distracciones de este mundo. Prepara nuestros corazones, mentes y hogares para los días venideros. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que nos hemos desviado de tu verdad. Límpianos del pecado y purifícanos de la duda. Fortalece nuestra fe para que podamos permanecer firmes en la justicia cuando lleguen las pruebas. No nos dejemos sacudir por el miedo, sino permanezcamos arraigados en la confianza de tu plan eterno. Jesús, tú eres nuestro refugio y nuestra roca. A medida que la oscuridad se extiende por el mundo, que tu luz brille aún más a través de nosotros. Úsanos como vasos de esperanza, paz y verdad en esta generación quebrantada. Llénanos con el fuego del Espíritu Santo. Guarda nuestros corazones del engaño y haznos valientes en nuestro testimonio y tiernos en nuestro amor. Exaltamos a todos los creyentes del mundo, los que tienen miedo, los que son perseguidos y los que están cansados. Anímales, Padre. Recuérdales que estás cerca y que tu regreso se acerca. Que el avivamiento surja en nuestros corazones y que tu iglesia despierte.
Estemos preparados para tu glorioso regreso. Oramos todo esto en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor y Rey venidero. Amén. Muchos cristianos, en particular los que profundizan en las profecías, creen que los extraños fenómenos y descubrimientos que ocurren hoy pueden en realidad ser señales de los últimos días que se acercan, como se predice en la Biblia. Si bien es imposible confirmar definitivamente que cada evento se alinea con una profecía específica, los patrones y el momento de estos acontecimientos han provocado una profunda reflexión y preocupación entre los creyentes de todo el mundo. La Biblia siempre ha predicho señales particulares que presagiarían la proximidad del fin de los tiempos. En Mateo 24, Jesús mismo advirtió a sus discípulos que estuvieran alerta, señalando que habría guerras, hambrunas, terremotos, señales extrañas en el cielo y un aumento de falsos profetas. También advirtió que el amor de muchos se enfriaría y el conocimiento aumentaría. Los fenómenos que se desarrollan cerca del río Jordán y en otras regiones parecen hacerse eco de estas mismas advertencias. El secado de ríos importantes como el Éufrates y el Jordán es especialmente simbólico. Apocalipsis 4:1 menciona específicamente el secado de Éufrates para preparar el camino para los reyes del este. Esta es una parte crítica de la serie final de juicios conocida como las 7 copas de la ira en las Escrituras. El secado de los ríos a menudo señala un tiempo de transición, ya sea de juicio o de liberación. El propio río Jordán ha tenido durante mucho tiempo un significado simbólico, marcaba la frontera que los israelitas cruzaron para entrar en la tierra prometida y fue el lugar del bautismo de Jesús, que simboliza el renacimiento espiritual. Hoy en día, los fenómenos inusuales que rodean su secado, junto con el extraño tono rojo de sus aguas, pueden estar señalando un movimiento divino más amplio en juego. El descubrimiento de reliquias antiguas, como cimientos de iglesias, monedas y herramientas romanas, sugiere un resurgimiento de la historia bíblica, como si Dios estuviera revelando verdades ocultas durante mucho tiempo en preparación para lo que está por venir. El resurgimiento de lugares sagrados y el posible descubrimiento de reliquias como el Santo Grial, junto con visiones de seres angelicales en el cielo, son vistos por muchos como despertares sobrenaturales, anuncios divinos de algo monumental en el horizonte. Luego están los descubrimientos más preocupantes, como el enorme esqueleto de una serpiente y grandes restos parecidos a murciélagos encontrados cerca de las orillas del río. En la tradición bíblica, las serpientes simbolizan el mal, el engaño y el poder de Satanás. Apocalipsis 12:9 se refiere a Satanás como esa serpiente antigua que extravió al mundo. La presencia de huesos de serpiente tan enormes podría interpretarse como una señal de la creciente influencia de Satanás, recordándonos la guerra espiritual que se está intensificando bajo la superficie de nuestro mundo. De manera similar, algunos vinculan los espeluznantes avistamientos de grandes murciélagos u otras misteriosas criaturas voladoras con profecías bíblicas de juicio y oscuridad. Ya sea literal o simbólico, el miedo y el asombro que despiertan estos fenómenos son innegables. Otro signo significativo y preocupante es el agua color rojo sangre, que hace eco de la profecía de Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Este versículo es parte de una visión apocalíptica más amplia que involucra las 7 trompetas y las 7 copas, cada una de las cuales señala un juicio distinto de Dios. La aparición de ríos de color rojo, ya sea por fenómenos naturales inexplicables o por otra causa, se ha reportado en varias partes del mundo en los últimos años, incluido el río Jordán. Para algunos, estos acontecimientos son un claro recordatorio de que, después de todo, la profecía bíblica podría no ser metafórica. Las 7 trompetas del libro del Apocalipsis establecen una línea de tiempo clara de juicios crecientes que conducirán al regreso de Cristo, que involucran desastres naturales, agitaciones cósmicas, guerras y conflictos espirituales. Una de las profecías más aterradoras es la liberación de langostas demoníacas del abismo, a quienes se les permite atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9 y 11. Algunos suelen vincular los avistamientos de criaturas extrañas e inexplicables en la región, como grandes murciélagos,
con esta profecía, lo que aumenta la sensación de miedo y asombro que rodea estos eventos. Cuando se examinan individualmente, estos signos podrían descartarse como una coincidencia, pero cuando se toman en conjunto, forman un panorama preocupante que es cada vez más difícil de ignorar. Ya sea que estos fenómenos sean llamados de atención sobrenaturales, proféticos o divinos, están impulsando a millones de personas en todo el mundo a profundizar en las Escrituras y preguntarse, ¿nos acercamos al fin de la historia humana? Jesús nos tranquilizó en Lucas 9 y 28, diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. Este no fue un mensaje destinado a infundir miedo, sino a alentar la preparación. La convergencia de signos físicos y espirituales indica que algo mucho más grande se está desarrollando. La tierra gime, los cielos declaran y la palabra de Dios se confirma en tiempo real. Si bien es posible que no sepamos el momento exacto del regreso de Cristo, la Biblia nos insta a permanecer alerta, preparados y espiritualmente despiertos. Los descubrimientos que rodean el río Jordán no son simplemente maravillas arqueológicas o históricas, son marcadores espirituales, recordatorios de que las historias que leemos en las Escrituras no son mitos, sino mensajes, advertencias y promesas eternas. Más que nunca, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que viene después? ¿Vivimos en fe o en miedo? ¿Nos estamos acercando a Dios o alejándonos más de Él? Si estas son realmente señales del fin de los tiempos, entonces todo está a punto de cambiar para siempre. La salvación no es un concepto abstracto que ocurre muy lejos, es personal, es local y ocurre aquí y ahora. A menudo nos distraemos de esta realidad porque tememos su intimidad, pero la salvación no es algo que podamos posponer o ignorar. Es algo que comienza dentro de nuestros corazones. Este tema resuena en el Evangelio de hoy, Lucas 1 y 19, donde Jesús reprende la distracción de la multitud con los acontecimientos actuales. Quedaron fascinados por las trágicas noticias de los Galileos, cuya sangre fue mezclada con los sacrificios de Pilato, pensando que tales desastres estaban reservados para los malvados. Jesús corrige su enfoque fuera de lugar, instándolos a atender a sus propias almas y arrepentirse. Su mensaje es claro, debemos centrarnos en lo que realmente importa, la condición de nuestro propio corazón. En un mundo lleno de distracciones, nosotros también estamos a menudo más interesados en las vidas de los demás, celebridades, políticos y figuras públicas, que en atender nuestro propio estado espiritual. Este flujo constante de distracciones nos aleja del llamado de Dios a estar presentes y conscientes en el aquí y ahora. Las palabras de Jesús nos recuerdan que nuestra salvación radica en nuestro compromiso personal con Dios, no en lo que está sucediendo en otros lugares. Como señaló el padre Edward Lean hace décadas, el mundo moderno está consumido por un culto a la irrealidad, un deseo constante de escapar del momento presente y de las exigencias que éste nos impone. La tecnología, los medios y el entretenimiento alimentan este deseo de distracción, desviando nuestra atención de los asuntos más importantes de la fe y el arrepentimiento. Los fariseos y saduceos en los días de Jesús luchaban con esta misma distracción, sin reconocer las señales proféticas que se desarrollaban ante ellos. Jesús los reprendió por su incapacidad para discernir los signos de los tiempos, instándolos a estar más atentos a las realidades espirituales de su época. El principio de causa y efecto en la profecía bíblica es claro, la obediencia a Dios produce bendiciones, mientras que la desobediencia trae maldiciones. La historia de Noé y el diluvio proporciona un poderoso ejemplo de esto. La corrupción y la maldad de la humanidad llevaron a la destrucción, pero la gracia de Dios proporcionó un camino para la salvación. Al igual que en los días de Noé, la desobediencia a las leyes de Dios conduce al sufrimiento, y es nuestra responsabilidad permanecer vigilantes y fieles mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Gracias por acompañarnos hoy y permanezcan atentos al próximo vídeo mientras continuamos explorando estas verdades profundas y oportunas.